Buenas noches, mis estimados hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Aquí en esta preciosa y lluviosa noche. Aquí les saluda su servidor Ricardo López. Aquí utilizando el Facebook de mi hermano José Luis Ruano, ¿verdad? Somos parte de Misión Cristiana Filadelfia de Boca del Monte. Y en esta preciosa noche yo voy a tener el gusto, mis hermanos, y de poderles llevar y continuar el estudio bíblico de Hechos, ahí en el capítulo número 3, mis estimados hermanos. Si tienen su Biblia pueden abrirla y ubicarse en lo que es el versículo 11, capítulo 3, del 11 al 26. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar los estudios bíblicos aquí en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé la dirección esta preciosa noche. Amantísimo Rey de Gloria, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, que vamos a invertir para ministrar tu palabra, para poder, Señor, escudriñarla y poderle sacar el provecho máximo, Señor, para que tu palabra sea el alimento espiritual, Señor, de nuestras vidas. Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas a cada uno por nombre de mis hermanos, amigos y oyentes que se están conectando, Padre, para poder escuchar tu bella palabra, Señor. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, sino que tu palabra llena nuestro corazón, llena nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y tú nos das esa fuerza, Padre, y ese respaldo con el poder de tu Espíritu Santo para poder escudriñarla en esta noche. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar entonces con el estudio de Hechos 3, versículo 11. Amén. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén, refiriéndose al hombre que había sido sanado ya en el capítulo 3 hasta el versículo 10. Ahí estaba lo de este hombre, pues, que era lisiado, ¿verdad? Que no tenía, que era cojo, ¿verdad? Pero ellos lo habían sanado, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan, ¿verdad? Venían del templo a orar. Entonces, yo les quiero leer en la versión, la Biblia de las Américas, mis hermanos. Dice: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miras así? Como por si por nuestro propio poder o piedad le hubiésemos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertades. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay una prédica, si usted lo quiere ver, un sermón. Ya era el segundo sermón de Pedro, porque ya en el capítulo 2 ya había dado, el estimado apóstol Pedro ya había dado un sermón, y venía siendo el segundo. Pero más que todo era una prédica de reflexión, mis hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque se predicaba el Cristo resucitado. Se hacía un recordatorio aquí
de que el pueblo le había sido entregado. O sea, habían pedido a Pilato, a pesar de que Pilato no había encontrado nada malo en Cristo delante de ellos. Sin embargo, todos pidieron que se le crucificara, ¿verdad? Por eso les vuelve esa remembranza, les dice: vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que os concediera un asesino. O sea, la gente pidió que soltaran a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino, un ladrón, alguien que acechaba, que hacía daño. Y dice: y diste en muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Y es que muy cierto, ¿verdad, mis hermanos? Cada uno de los siervos que habían estado presentes en ese acontecimiento de la cruz, como lo era el apóstol Pedro en este momento, él dando su versión, había sido testigo de esa injusticia, pero que sin embargo les dice ya en el versículo 16: y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Dense cuenta que ahí no se estaba atribuyendo él el milagro de la sanación de este hombre que había sido cojo, sino que se lo estaba atribuyendo ¿a quién? A Jesucristo, al Rey de Gloria, ¿verdad? Que por la fe es el nombre de Jesús. Y a eso es lo que nos tenemos que centrar nosotros como hijos de Dios. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Cualquiera, por muy religioso que sea, no puede atribuirse a él la gloria, porque la gloria le pertenece al Dios Padre, pero también al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo para poder obrar de una manera especial aquí. Y el poder, mis hermanos, que no era atribuido de hombre, sino que de Jesucristo, como aquí lo dice muy bien nuestro hermano apóstol Pedro, ¿verdad? Porque dice: y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Dicen que este que había sido sanado, ¿verdad?, andaba con ellos, ¿verdad? No se quería despegar en ningún momento de los apóstoles, sino quería seguir ahí con ellos, dando testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida, ¿verdad? Y que había utilizado estos siervos de Dios para poder llevar esa sanidad en su cuerpo. Y qué maravilloso es que usted y yo, mi hermano y mi hermana, cada vez que usted profetice, independientemente del don o cuál sea su ministerio, siempre la gloria se la dé a Cristo, porque sin él definitivamente todo lo que hacemos sería en vano. ¿Por qué sería en vano? Porque nosotros no podemos atribuirnos nada, porque todo es de él, la gloria es para él. Claro, nosotros nos utiliza como vasos, como instrumentos, pero debemos, mis hermanos, en todo tiempo darle la honra y la gloria a Dios por ello. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos. Y ahora, hermanos, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, dice, lo mismo que vuestros gobernantes, dice. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería de padecer. Y viene una sugerencia muy importante que dice: por tanto, dice, arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, dice. Entonces, mis hermanos, aquí es muy interesante ver aquí esta sugerencia que da el apóstol Pedro, y lo dice de una forma en la cual, ¿cuánto tiempo, no sé, ha sido ignorada la palabra por muchos, ya sea en el pasado y no digamos en el presente?
ha venido siendo ignorada la palabra, rechazado por muchos, pasado desapercibido, no le ponen importancia. Y la palabra es de ponerle importancia, mis hermanos, porque hoy más que nunca necesitamos del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Porque definitivamente no podemos estar alejados de Dios, porque alejados de Él nada somos. Y por eso, hoy más que nunca dice la palabra, arrepentidos y convertidos, dice, ¿verdad? Para que vuestros pecados sean borrados. Ya y vengan tiempos, vengan tiempos de gozo, ¿verdad? En la presencia del Señor, ¿ya? Porque ya cuando uno ya salió, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno de nosotros podemos dar testimonio de dónde nos sacó el Señor, pero ya vinieron, ya esos tiempos ya pasaron, ya vienen a ser como borrón y cuenta nueva cuando aceptamos al Señor, y ya vienen los tiempos de gozo en los cuales podemos darle la honra y la gloria a Dios por tenernos con vida, por tenernos con paz y gozo en el Señor. Sé que hoy en día el tiempo es difícil, mis hermanos, por todo lo que está aconteciendo, pero ese gozo, ese tiempo que usted pueda tener, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor le está dando, necesitamos tenerlo en nuestras vidas, mis hermanos. No desesperarnos, no dejarnos vencer por el miedo, sino que tener, mis hermanos, la plena confianza en que en Dios tenemos esa paz que no es la que el mundo da, sino que es la paz que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Dios ha hablado en todo tiempo, mis hermanos. E incluso yo veía aquí la palabra, el significado de la palabra profeta, mis hermanos. Y independientemente de que el Señor dé una revelación, una profecía, también el Señor dice aquí en mi diccionario bíblico, dice, aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruyáis. Miren qué interesante, porque no solo el profeta, no solo Dios le revelaba, o sea, el profeta de Dios siempre venía palabra de Dios hacia él y le hablaba, ¿va? Diles tal cosa a mi pueblo, diles que se arrepientan, diles que se vuelvan a mí, diles que desechen a todos los Baales. Y entonces, pero también venía palabra de la cual el Señor quería hablar. Sin embargo, los profetas fueron ignorados. Dice, los profetas fueron ignorados, encarcelados, perseguidos, y algunos hasta fueron muertos. Ahí tengo yo un ejemplo en Segunda de Crónicas, con lo que hicieron con un profeta llamado Zacarías, que vino Dios y le habló a él y le llevó el mensaje. Sin embargo, ellos rehusaron. Fue en la época de los reyes. Si quieren lo leemos así rapidito, mis hermanos, porque yo sé que el tiempo avanza. Veamos aquí Segunda de Crónicas 24. Esta ya es versión Reina Valera de 1960. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaída, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Miren qué triste ver este caso cuando Dios habla. Entonces, hoy en día, mis hermanos, la palabra quiere ser muerta por muchos, pero nosotros estamos para levantar voz y seguir diciendo que la palabra de Dios está más viva, ¿eh? Hoy está más viva que nunca, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. Entonces, ahí es donde la palabra viene y nos tiene que hablar a nosotros, nos tiene que hacer reflexionar
porque los tiempos ciertamente son malos, pero necesitamos también de la guía de Dios y del Espíritu Santo. Yo les quiero leer siempre Hechos 3, 17, Hechos 3, 19. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y oigan qué interesante esto, mis hermanos. Pongamos atención. Dice: por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio habían escogido como Mesías, dice. Fíjense que qué interesante es aquí en la versión de Dios habla hoy. ¿Y por qué? Porque vivimos tiempos en los cuales ya les leí esta porción de la palabra. ¿Qué pasó con los profetas de la antigüedad? Los ignoraban, los encarcelaban, los hacían a un lado, incluso los mataron, como este ejemplo que les di en Segunda de Crónicas, tristemente. Entonces la palabra no puede estar muerta, mis hermanos. Mientras Dios nos dé fuerza, sabiduría, tenemos que seguir predicándole y seguir llevando las buenas nuevas y llevar ante todo, mis hermanos, ese mensaje, ¿verdad? Entonces aquí, como se dice, vuélvanse, conviértanse para que Él borre sus pecados, porque es necesario que la gente de hoy en día comprenda, que regrese a Dios, que busque más de Dios, ¿verdad? Igual los que ya estamos involucrados en su palabra, que nos siga ayudando para que todo lo que hagamos en su nombre tenga ese efecto transformador, y que haya mucha gente que a través de nosotros busque de Dios, ¿verdad? La mejor forma de que la gente también busque de Dios es dar también nuestro testimonio, ¿verdad? Que nuestro testimonio sea intachable, que no tengan nada, alguien que reprochar, y que también de eso mismo ganemos almas para Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces, aquí dice que el Señor les mande tiempos de alivio, ya el versículo 20, enviándoles a Jesús. Volvamos a la versión Reina Valera de 1960. Versículo 21, ya vamos a finalizar, es en el 26. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos, profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ya vimos ahí que hay muchos ejemplos, pero por motivo de tiempo no los vamos a poder leer, mis hermanos, pero Dios ha hablado. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. ¿Cuánto tiempo dirigió Moisés al pueblo, verdad? Y yo analizaba aquí viendo cómo fue ese evento en el cual Dios, a través de, no solo de siervos, usted puede ver ahí la lista de, por ejemplo, si se va a Hebreos 11, ¿verdad? Ahí va a encontrar qué significa la fe, pero también va a encontrar los héroes de la fe. Va a encontrar ahí cada uno de los siervos que tuvo fe, qué efecto tuvo y qué bendiciones obtuvieron a través de ello. Y que ciertamente nosotros debemos de seguir ese ejemplo, porque ese ejemplo vivo de poder tener fe a Dios para nuestras vidas debe ser lo que fortalece nuestra convicción, lo que fortalece del por qué nosotros tenemos fe en el Señor. Ya en Lucas 13:34, ya el Señor ya les había dicho y les había reprochado esto a todos los que rechazaron una ocasión a los profetas. Dice en Lucas 13:34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces, ¿cuánto tiempo no quisimos nosotros involucrarnos en el Señor? ¿Cuánto tiempo le anduvimos huyendo y no quisimos aceptar al Señor? Pero ahora Él ha entrado en nuestras vidas
y cada vez que nosotros testificamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es un gozo, ¿verdad? Entonces, asimismo necesitamos nosotros, mis hermanos, seguir predicando la palabra de Dios, seguir convenciendo a todo el mundo de que en Cristo hay salvación y que el mundo se ha olvidado de Dios, ha querido irse por el propio pensamiento humano, pero eso es una idea totalmente errónea. Hay que volver a los pies del Señor, hay que volver a las sendas antiguas, porque ahí encontramos el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para el hombre, porque el hombre tal vez su corazón se entenebrece en su propio razonamiento, pero eso debe dejarse a un lado, debe de prevalecer la palabra de Dios, aunque, como les digo, aunque muchos no les guste o quieran rechazar la palabra de Dios, pero hoy más que nunca el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Entonces, continuamos ahí leyendo, dice, y a todos los profetas desde Samuel, dice, versículo 24, y a todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, del pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Vean lo que Dios habla. Les habló a Jerusalén, nos habla a nosotros, que somos el pueblo espiritual. Ciertamente nosotros no en Israel, pero somos su pueblo, ¿verdad? Somos el pueblo gentil, pero que en lo espiritual somos el pueblo de Israel para Dios. Y Dios, mis hermanos, tiene un propósito para la vida. Incluso del que está perdido tiene Dios un propósito. Entonces, por eso dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Porque si hay muchos que todavía andan alejados de Dios, andan haciendo lo malo, definitivamente todo eso no conviene. No conviene porque eso conduce a muerte, y el Señor nos quiere dar vida en abundancia, vida eterna. Amén. Está el sermón de las bienaventuranzas que dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5. Si usted lo quiere leer ahí más tardecito. Yo tal vez me voy a limitar a ver ya las últimas dos bienaventuranzas bueno, vamos a leer desde el versículo 9, Mateo 5, 9, así rapidito. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vean lo que dice ahí. Entonces la palabra, a través de la historia, y según lo cuenta la palabra, ha sido rechazada, mis hermanos. Pero nosotros estamos para levantar la voz y decir, Cristo vive. Dios no está muerto, Dios vive, ¿verdad? Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, mis hermanos. Y ya para finalizar, mis hermanos, yo quiero que busquemos ahí en Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Si lo tienen así rapidito, lo vamos a leer. Amén. Dice, y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, dice, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice. Amén. Gloria a Dios. Ya en la carta de
de aquí del apóstol, pues él como que lo remacha ahí, ¿verdad? Con estas palabras que aquí están en Hechos, porque definitivamente la palabra, la que tenemos aquí, como dice, la palabra profética más segura es. Esto es la palabra de Dios. Por ahí hacía vía una vez un meme que hicieron ahí, Señor, habla, me decía un personaje, ahí el Señor de la nube saca una Biblia y se la enseña. Entonces, a veces tal vez queremos que el Señor nos hable, pero aquí lo que ya está escrito es lo mejor que nosotros podemos encontrar, donde el Señor nos va a hablar, mis hermanos. La palabra de Dios nos habla, nos ministra y quiere que nosotros corrijamos nuestro camino. Lo tenemos que hacer. Si el Señor nos lo pide a través de su palabra, tenemos que hacerlo, porque ¿qué más consejo? ¿Qué mejor consejo que el consejo que hay en su palabra? ¿Por qué le llamaban a nuestro Señor Jesucristo admirable, consejero, príncipe de paz? Es su nombre, ¿sí? Entonces nosotros amamos la palabra de Dios, porque es ese refrigerio, como decía ya en el versículo que antecedimos ahí. Es tiempo de refrigerio que el Señor nos quiere dar, mis hermanos. Entonces nosotros tomemos muy en cuenta la palabra de Dios y que nos siga hablando definitivamente, porque hoy necesitamos estar más conectados con Él a través de su palabra. No temamos, no desmayemos, sigamos adelante, diciéndole a muchos que se conviertan de su maldad, que lleguen a los pies de Cristo, que busquen de Dios, sean familiares, sean amigos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no va a haber otro medio de salvación. Imagínense si esta pandemia que está pasando nos está enseñando, nos está dando como que muchas lecciones, ¿verdad? De cómo nosotros de veras estábamos preparados. Creo que nadie. Imagínense si hubiera sido la venida de Cristo. Yo me pongo a pensar en eso. Si hubiera sido la venida de Cristo, de veras hubiéramos estado preparados y estaríamos todos ya arrebatados. Solo Dios sabe. Pero de lo que sí sabemos, mis hermanos, que el Señor está dando, todavía en su misericordia estamos nosotros protegidos, ¿verdad? Y si nosotros confiamos en Él, yo sé que todo esto va a ir pasando, pero debemos de seguir confiando en la palabra del Señor, en la palabra profética más segura que dice ahí en 2 de Pedro 1:19, ¿verdad? La cual, estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Amén. Nosotros somos la luz de este mundo. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies. Si nosotros llevamos la palabra de Dios, no vamos a tropezar. Al contrario, vamos a ir alumbrando el camino y vamos a ir llevando a otros, jalando a otros. Como de ejemplo, nuestra familia la vamos a ir jalando, la vamos a ir llevando, pero vamos a llevar la antorcha. Sería muy difícil que alguien fuera a una oscuridad y no llevara nada que alumbrar. Pero nosotros estamos siendo los llamados a ser esas antorchas que alumbren el camino de otros para llevarlos ¿a quién? A Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces, para mí ha sido un gusto en esta noche poder haber compartido este momento de estudio bíblico, y al mismo tiempo, como ahí aparece el título de la reflexión o prédica que nuestro hermano apóstol Pedro ahí lo comunicó al pueblo para que reflexionaran, no solo en lo que habían hecho con Cristo, sino que también se arrepintieran y se convirtieran. Entonces yo quiero orar en esta noche, mis hermanos, y yo espero que tengamos por sumo gozo la palabra de Dios cada vez que la recibamos y no la rechacemos, ¿verdad? Usted tal vez está viendo ahí chistes, ¿verdad? Que la mayoría se queda viendo chistes o se queda viendo bromas, pero debemos de ponerle mucha atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde el Señor, como dice, debemos estar atentos a escucharla, ¿verdad? Porque es lo que alumbra nuestras vidas. Amén. Entonces no ignoremos la palabra, mis hermanos, siempre estemos atentos a la palabra de Dios. Ahora hay muchos medios en los cuales, y ahora pues en estos medios es donde estamos llevando la palabra y debemos estar atentos a la misma, o en YouTube ahí viendo los mensajes,
pero yo sé que cada mensaje nos deja algo en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos siga ayudando. Amantísimo Rey de Gloria, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, por este privilegio, Padre, de poder comunicar tu palabra a tu pueblo, bendito Dios. Gracias porque no solo hablas a tu pueblo, sino que también primeramente has hablado a mi vida, Padre Celestial. Yo te pido que tu palabra sea como ese refrigerio, Padre Celestial, que pueda llevar consuelo y pueda llevar paz, que pueda llevar gozo, Señor, a cada uno de las vidas, a cada uno de nuestros corazones, Señor, porque nosotros somos hijos tuyos, Padre Celestial. Tú te encargas de tu pueblo, bendito Dios. Yo sé, Señor, que si estamos contigo, estamos morando bajo la sombra de tus alas, Padre Celestial. Y yo sé, bendito Dios, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y yo sé, Señor, que no regresa vacía, sino que regresa con el propósito de poder bendecir las vidas, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque a través de la historia tu palabra ha sido rechazada, pero sin embargo tu misericordia, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y eso es lo que nosotros agradecemos a ti, Padre Celestial, porque por gracia hemos sido salvos. Y nosotros, bendito Dios, tú nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable. Bendice a tu pueblo, Señor, llénalos de paz, de gozo, de confianza en ti, sin importar los tiempos que vivimos, Padre. Yo sé que tú vas a dar, bendito Dios, esa sabiduría y ese entendimiento para poder caminar en fe contigo, Padre Celestial, y que nada ni nadie nos haga retroceder, Señor, porque nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y mañana pues continúan mis demás hermanos ahí con el capítulo 4 del libro de Hechos y siempre esperamos ahí que sigan esa sintonía de todos los días, mis hermanos. Dios me les bendiga y me les guarde y nos seguimos viendo en una próxima. Dios les bendiga, mis hermanos.